Hola, muy buen día. Un saludo a todas las personas que sintonizan este canal. Aquí estamos nuevamente para disponernos a este mensaje. El mensaje del día de hoy vamos a ponerlo en manos del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestro cuerpo, llénanos de tu Santo Espíritu y que sea derramado a través de este mensaje en muchos corazones, para edificación y bendición de las familias, de nuestra Santa Iglesia y del mundo entero. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que nos regalas cada día. Te damos a ti la gloria y el honor ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Pues nuevamente les saludo y es un placer y me da mucho gusto volver a estar con ustedes a través de este medio. De antemano estoy muy agradecido porque a través de este canal hemos transmitido bastantes mensajes. Espero que sean de bendición para mucha gente y que asimismo pues se sigan sumando más. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que nos han solicitado por ahí algunas personas y del cual yo creo que se habla muy poco debido a que es un tema un tanto controversial y pues es necesario que se hable. La iglesia a través del catecismo y el magisterio ha sido firme y sólido en la respuesta a este mensaje, solo que yo creo que hace falta propagarlo más porque sí es necesario. Desafortunadamente, calculaba yo así, pues en base a lo que vivimos, a lo que vemos, yo creo un 98% de la gente de nuestra iglesia y de todo el mundo. Supongo hay mucha gente que tiene desconocimiento de este tema y o muchos tenemos a lo mejor conocimiento pero poca voluntad para llevarlo a la práctica, como que no lo tomamos como algo serio o no creemos que venga de la palabra de Dios o de la iglesia y pues hacemos caso omiso a esta situación. El título del tema es acerca del control natal. Por ahí hay algunos títulos de algunas enseñanzas que algunos hermanos han compartido, algunos sacerdotes acerca de los preservativos. ¿Qué dice la iglesia acerca de los preservativos? Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de eso, del control natal. Y por principio de cuentas, yo quisiera compartirte lo que dice la palabra de Dios. Vamos a iniciar con la palabra de Dios en el fundamento bíblico de lo que vamos a hablar, que repito, es algo muy importante. Ojalá y tuviéramos suficiente tiempo para dar un tema un poquito más amplio. Si no, ya después estaremos compartiendo un poco más acerca de ello. Vamos a la palabra de Dios, fundamento bíblico que está en el libro del Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra de Dios así: después los bendijo Dios con estas palabras. Hago un paréntesis, se refiere a Adán y Eva. Estamos en el libro del Génesis en el tiempo de la creación. Ya había creado el Señor todo lo que existe en el universo y al final creó al hombre y a la mujer. Y después les dirigió estas palabras, dice el 28, sean fecundos y multiplíquense, henchid la tierra y sométanla. Voy a quedar con esa parte que es la parte A de este versículo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, mira mi hermano, por principio de cuenta estas palabras son voluntad de Dios. Por eso nosotros católicos cuando leemos o proclamamos la palabra decimos palabra de Dios, porque es la voluntad de Dios que está escrita en la Sagrada Escritura. Y en base a esto que dice que creó al hombre y la mujer, varón y hembra los creó y después de haberlos creado los bendijo. Fíjate, está hablando de una bendición. Ojo,
los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, henchid la tierra. Tres cosas importantes a través de las cuales el Señor bendijo al ser humano. Primero les dijo: sean fecundos. ¿Qué significa ser fecundo para nosotros, mi hermano? La palabra fecundidad es la capacidad de procrear, de tener hijos, o sea, se refiere a la fertilidad. Les está diciendo que les está bendiciendo, más bien decíamos, porque esto es una bendición de parte de Dios, los está bendiciendo con la capacidad de procrear y de tener hijos, o sea, de ser fértiles. Esto es una bendición de parte de Dios. Y les dice el Señor: sean fecundos y multiplíquense, o sea, reproduzcanse, o sea, háganse muchos. Y finalmente les dice: henchid la tierra. Y henchid, la palabra henchid en su significado significa llenar. No a medias, no medio lleno, sino un lleno total. Por eso cuando dice multiplíquense, o sea, háganse muchos, pero muchos hasta llenar la tierra. Esa es la bendición con la cual se dirige el Señor al hombre. Y en cuanto a la fecundidad, que es la capacidad de procrear, de tener hijos, o a la fertilidad, hablamos de procrear, o sea, refiriéndonos a tener descendencia por medio de la reproducción sexual. O sea, el Señor está bendiciendo con el acto sexual a la pareja. Sean fecundos, tengan relaciones sexuales. Esto, por principio de cuenta, es algo que viene de la palabra de Dios, que el Señor, cuando bendice al ser humano con esta capacidad, les está diciendo que pueden disfrutar de la relación sexual, que la relación sexual no es algo sucio ni feo, por el contrario, es una bendición de Dios, pero con la finalidad de ser fértiles, de ser fecundos. Porque esa es la bendición de parte de Dios, de modo tal que tener hijos es una bendición de Dios. Por ahí compartimos un tema donde hablamos acerca de esto, que los hijos son una bendición de Dios. Por eso dice la palabra: y Dios los bendijo diciéndoles: sean fértiles, tengan relaciones sexuales, multiplíquense, llenen la tierra. Esto es parte del principio de esta enseñanza que vamos a tomar el día de hoy. Lo primero era lo más importante, ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la fertilidad, la relación sexual y la procreación. Esto, mis hermanos, obviamente nos lleva al punto de lo que estamos viviendo en la actualidad, que es el control natal. Este control natal que se deriva, en estos tiempos, sobre todo a la, sobrepoblación, y que es preocupante para el gobierno, y basándose a las necesidades del ser humano, que estamos sobrepoblados, hay mucha sobrepoblación. Primer punto contradictorio a lo que dice el Señor. El Señor dice: multiplíquense, llenen la tierra. El ser humano dice: no, debe haber un límite nada más. Y empiezan a utilizar el control natal, a propagar y promover el control natal. Ahora bien, es importante y cabe recalcar, mi hermano, que en cuanto a la procreación, a la relación sexual entre el hombre y la mujer, para procrear, que ese es el principio de la relación sexual, ahí entraríamos en otro punto, después estaremos hablando acerca de esto, de la homosexualidad y demás. Él está hablando de hombre y mujer, procreación, hombre, mujer, procreación, relación sexual, procreación, que esa es la voluntad y el principio de la relación sexual. Y decíamos, vuelvo al punto de la preocupación que tiene el gobierno acerca de la sobrepoblación, y que empiezan, sobre todo en los últimos años, empiezan a promover los anticonceptivos, preservativos y maneras artificiales
para poder tener control sobre la natalidad. Decía yo, primer punto donde el hombre empieza a contradecir la voluntad de Dios. Y esto obviamente, decía yo, es muy controversial porque por ahí el Papa Francisco hizo un comentario acerca del control natal. Decía él, es que ser buen católico no es estar como reproduciéndose como conejito. Obviamente el ser humano lo toma a su modo, y por ahí pusieron en las noticias, el Papa permite el control natal. No lo dijo con esa intención el Papa, de que estaba permitido el control natal artificial. Jamás lo diría de esa manera, ya que la Iglesia no lo exhorta de esa manera. Si bien podríamos decir hasta cierto punto que está hablando del control natal del Papa, no se refiere precisamente a los métodos artificiales que exhorta la ciencia, el gobierno, para impedir la sobrepoblación. Se refiere más bien, ¿por qué no lo miraron de esta manera? No tenemos que estar como conejitos reproduciéndonos para ser buenos católicos. Se refiere, ¿por qué no hablan de abstinencia, de no ser como los conejos, que los conejos están reproduciéndose porque están teniendo contacto sexual constantemente para multiplicarse? ¿Por qué no hablamos de la abstinencia o de evitar estar cada rato con la pareja en la relación sexual? Si bien es una bendición de Dios, también debemos de tener un control en ese aspecto en cuanto a la sexualidad, a la relación sexual. Pero bien, bueno, sabemos que siempre, por lo regular, cuando se desconoce la voluntad de Dios, o pareciera que el mismo enemigo está en contra de la voluntad de Dios y está inyectando por ahí pensamientos, ideas en el ser humano. Pero bien, ahora quisiera compartir con ustedes lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en base al control natal, y que se llevara a cabo, que se hablara de ello en el Concilio Vaticano II. Y quedó plasmado en el Catecismo de la Iglesia Católica, y te voy a compartir lo que dice por principio de cuenta, para darnos cuenta más bien de que no es permisible por la Iglesia ningún anticonceptivo, preservativo, etcétera. Nada de medios artificiales para el control de la natalidad. Dios no está de acuerdo con ellos según su voluntad. Vamos paso por paso y vemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2370. La conciencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos, son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el efecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se propaga como fin o como medio a hacer imposible la procreación. El lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos. El anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce no solo el rechazo positivo a la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal. Esta diferencia antropológica y moral entre la anticoncepción y el recurso a los ritmos periódicos implican dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana irreconciliables entre sí. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2370.
aquí, mi hermano, donde esto que fue plasmado después del Concilio Vaticano II, habla precisamente acerca de la metodología para la regulación del nacimiento, que se refiere precisamente a la utilización de anticonceptivos. Dice el catecismo que el utilizar medios artificiales para controlar la procreación o la natalidad es una falta de respeto a la pareja, a la donación, y afecta la moral del ser humano, porque no se está entregando el uno al otro, siempre se está pensando en no poder concebir o quedar embarazada la mujer en este caso, y empiezan a utilizar métodos artificiales para impedir la procreación, rompiendo el esquema de la voluntad de Dios que acabamos de leer en el libro del Génesis capítulo 1 versículo 28. Esto obviamente está en contra de la voluntad de Dios. Y dice esta diferencia antropológica y moral entre la anticoncepción y el recurso de los ritmos periódicos implica dos concepciones de la persona, de la sexualidad humana, irreconciliable entre sí. La diferencia, dice, que hay entre los anticonceptivos y el recurso de los ritmos periódicos rompe el esquema de lo que es permitido por Dios. Hablamos entonces, entramos un poquito más de lleno a este punto de hablar de lo que es natural y creado por Dios, que es lo permisible, no los anticonceptivos artificiales y demás, todo aquello que se utiliza para evitar la concepción. Entonces, hay ciertas cosas que son permisibles para el control natal, podríamos decir entre comillas, cosas que son naturales, como el conocer el cuerpo, la mujer, sus tiempos de fertilidad e infertilidad, que son procesos naturales permitidos por Dios. De ahí hace algunos años, ya algunos añitos, se empezó a promover este método. Uno de ellos es el método Billing. Hay algunos otros métodos que hablan igual de la fertilidad e infertilidad de la mujer, y que son métodos naturales donde no se acciona dolosamente para evitar el embarazo. Es algo natural. Dios en su sabiduría permitió este tiempo de fertilidad e infertilidad en la mujer para poder procrear en su tiempo. Claro, debemos, decía por ahí el Papa, me parece que fue el Papa Juan Pablo II, tenemos que humanizar la relación sexual, no volvernos como animalitos, en base también a lo que decía el Papa Francisco, no tenemos que ser como conejos y estar reproduciéndonos, o sea, tenemos que tener un control humano e inteligente en cuanto a la relación sexual, y no estar como animalitos buscando nada más lujuriosamente estar teniendo sexo constantemente. Debemos entonces actuar en la moral del ser humano y tener conciencia de que la relación sexual fue creada y diseñada para procrear. Entonces, mis hermanos, es importante que tomemos en cuenta esto. Y el Papa Pablo VI, por ahí del año 68, un poquito después del Concilio Vaticano, escribió una encíclica muy importante y de mucha bendición para la Iglesia, que les recomiendo la busquen. Se llama Humanae Vitae. Y esta encíclica, mi hermano, habla precisamente los puntos más esenciales de esta encíclica se refieren más precisamente al control natal. Y en esta encíclica él toca muchos puntos importantes. Repito que es de suma importancia conocerlos. Son fundamentos basados en la ciencia, incluso en la moral del ser humano, en la cristiandad, en la fe, en la voluntad de Dios, y está muy hermosa, se los recomiendo. Y vamos a hablar un poquito acerca de lo que dice el Papa Pablo VI acerca de esto. Primero,
Tenemos que entender, mi hermano, que esta vocación del hombre o este misterio del hombre y su acción que está diseñada en este texto bíblico de Génesis 1:28 es la voluntad de Dios, o para lo cual el Señor creó varón y mujer y relación sexual entre ellos. La persona humana debe entender que en cuanto a la unión debe vivir como un ente familiar, o sea, tiene doble dimensión, ser humano y formar familia. Y esto obviamente, de esto tenemos conocimiento cada uno de nosotros. Somos seres humanos y cuando nos unimos a una pareja, a una mujer, yo como hombre, o una mujer a un hombre, estamos formando familia, o la finalidad es formar familia. La familia se forma a través de varios integrantes, que en este caso es esposo, esposa, hijos, o sea, procreación. Tenemos que entender que ese es la dimensión del hombre, a lo que fue llamado, es a formar familia. Claro, habrá quienes no sea su vocación el matrimonio y vivan una vida, no sé, dice dedicándose, por ejemplo, en la consagración, dedicándose a las cosas de Dios como sacerdotes, religiosas, y bueno, ese ya es otra vocación, otro llamado. Pero los que estamos llamados a la vocación del matrimonio, tenemos que entender que fuimos diseñados para la creación, para la procreación. Habla también acerca de este problema el Papa Pablo VI del problema demográfico y también acerca de la paternidad de responsable, la licitud de los medios de control, si son buenos o no son buenos. Y todo esto obviamente lo hace apegado a lo que acabamos de leer en este numeral 1200, que te dije 1370 del Catecismo de la Iglesia Católica. Porque un poquito tiempo después del que terminó el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI escribe esta encíclica dirigida precisamente a este punto tan importante para la Iglesia. Por eso hablar del matrimonio, mi hermano, estamos hablando de una vocación, decíamos, que es un llamado de Dios a la vida matrimonial, a la vida familiar, que necesita preparación. Qué triste es ver que muchas personas se casan por el simple hecho de sentirse atraídas corporal, física o emocionalmente y se unen sin saber ni siquiera nada acerca de este punto. Yo creo que estamos permitiendo que esto siga siendo un tabú en la actualidad, hablar de la natalidad, de la relación sexual, cuando es una necesidad. Debería haber pláticas de preparación al matrimonio en cuanto al control natal. La Iglesia debería, bueno, más bien yo siento que sí se hace, pero debería propagarse mucho más esta enseñanza acerca de la relación sexual en cuanto a la procreación. Según la Iglesia, dice la Iglesia que el amor es para el matrimonio y el matrimonio para el amor, y el uno y el otro para la familia. El matrimonio es la moralización del amor, es la institución del amor por el cual el matrimonio se convierte en camino de salvación. Esto es parte de lo que enseña la encíclica del Papa Pablo VI, Humanae Vitae. Y esto, mi hermano, que estamos leyendo, obviamente dice que el matrimonio, en cuanto a lo que fue creado, es camino de salvación. Dice el matrimonio, dices para la familia. La finalidad del matrimonio, decíamos hace un momento, es para tener familia, para multiplicarse, para ser fecundos, para henchir la tierra. Y esto es, dice por último, ese es camino de salvación. Este amor conyugal
Es imagen del amor nupcial de Cristo con la iglesia, amor total, o sea, es una entrega completa. Y decía el catecismo que cuando se utilizan medios artificiales para evitar la procreación, mi hermano, entonces no se están dando del todo. No hay una entrega total ni plena, y está comparando, dice el Papa, este amor conyugal con la imagen del amor nupcial de la boda de Cristo con la iglesia, un amor total, una entrega total, santificador, unificante y fecundo. El amor cristiano se presenta en verdad en esta luz sacrificial, es decir, que toda su real fecundidad depende del grado de aceptación de aquella ley que interesa y expresa el cristianismo. Yo creo que cuando una pareja tiene conciencia de que los hijos son una bendición de Dios y que la finalidad de la relación sexual es para procrear, mi hermano, yo creo que aquí se manifiesta un amor verdadero y se abre la relación matrimonial para la bendición que fue dada por Dios en cuanto a la fecundidad. Esto obviamente va en los lineamientos de Dios en cuanto a su voluntad. El Papa que dedicó, yo creo que parte de su vida a hablar acerca de esto del control natal y de lo que es permisible y de lo que no, se dio la oportunidad incluso de dar un discurso en favor de la vida. Y dijo que la vida del hombre era sagrada, y lo dijo abiertamente ante el mundo entero. Él fue directo al hablar acerca de esto y no anduvo con titubeos, basado incluso tomado del catecismo de la Iglesia Católica, del numeral que acabamos de leer. Pero ¿qué pasa? El mundo desvía el propósito de Dios en el matrimonio con permisibilidades lascivas y placenteras, hasta cierto punto lujuriosas, porque convierten la relación sexual en placer y lujuria y lo distorsionan o lo desvían del fin para el cual fue diseñado. Deshumanizan el acto sexual. Decíamos hace un rato, en palabras del Papa, hay que humanizar más la relación sexual. No somos animalitos para estar buscando solamente satisfacción o placer o lujuria. No, mi hermano, miren, esto ha dado pie a muchas otras cosas. No sé, hay muchas situaciones que buscan solamente el placer y la lujuria, y que obviamente al evitar la fecundidad en la mujer a través de la relación sexual se derivan muchísimas cosas, fantasías y tantas cosas que obviamente desvirtúan este acto tan hermoso que es una bendición de Dios que ha dado a la vida matrimonial. También en la encíclica habla acerca de que se tiene que tener consideración del problema demográfico, de la sobrepoblación. Claro que sí, estamos conscientes porque no somos irracionales, somos seres inteligentes y pensantes. Dios nos dio la capacidad de tener esa inteligencia, pero también nos dio medios para poder tener este tipo de control natal, por así decirlo, y no utilizando medios que no son propios de... Ahí hablábamos hace un rato del punto del control del método Billing, entre otros, que es el control de conocer los tiempos de fertilidad e infertilidad de la mujer, y que son un buen método como para poder planificar, por así decir, el poder tener hijos o no, sin caer en la desobediencia a Dios. Habla de la paternidad responsable.
Dice la naturaleza del hombre, las leyes fijadas por la naturaleza biológica y moral. Son leyes dadas por Dios, leyes naturales, biológicas, físicas, morales. El acto sexual conyugal debe ser objeto de responsabilidad plena y humana. Debemos ser responsables en cuanto a la relación sexual. Decía hace un rato y lo vuelvo a repetir, palabras del Papa, debemos humanizar más la relación sexual y no ser como animalitos irracionales. La responsabilidad o la paternidad responsable significa respeto y aceptación y conocimiento de causa de la función biológica. La Iglesia es tomada a los hombres para que descubran y respeten leyes biológicas en lo que se refiere a la transmisión de la vida. La Iglesia es la encargada de transmitir y de compartir cuáles son los medios naturales que Dios permite para este control de la natalidad. Decíamos nosotros que el método de Birling, que es el método de la ovulación, del control a través de los tiempos de fertilidad e infertilidad, es un método que es permisible no tanto nada más por la Iglesia, sino por Dios mismo, porque fue algo que Él creó, es el medio natural del conocimiento del cuerpo humano, y es necesario que estemos formados e instruidos en tanto hombres como mujeres. No es cuestión solamente de la mujer de conocer su tiempo de fertilidad y de infertilidad, sino también del hombre conocer el tiempo de la mujer. Y esto obviamente nos ayudaría más fácil a poder tener un control hasta cierto punto de abstinencia en los tiempos de fertilidad y poder disfrutar de la relación sexual en tiempos de infertilidad cuando no se desea o no es tiempo, por ejemplo, de poder tener algún hijo. Sabes que ahorita no es tiempo por diferentes circunstancias. Este es el método natural que Dios ha permitido y lo ha permitido a través de la mujer en los tiempos de infertilidad. La paternidad responsable comporta el dominio necesario sobre el instinto que han de ejercer la razón y la voluntad. La dignidad humana exige una actitud distinta a la del animal y que las facultades características del hombre, así como la norma ética grabada por el Creador en el ser humano, prevalga sobre el mero instinto. Esta exhortación que hace, repito, vuelve otra vez a hablarnos acerca de esa paternidad responsable y de tener, tener el dominio necesario sobre el instinto, no dejarnos llevar por instinto. Repito, no somos animalitos, somos seres inteligentes y pensantes y debemos aprender a controlar el instinto. Y esto debe obviamente, llevarnos a un acto más pleno y satisfactorio dentro de la relación sexual. Cuando hay una entrega total y se utiliza este medio, no hay negación de nada, porque la mujer se está entregando abierta incluso a la vida. Y si no hay embarazo es porque es un proceso natural, no hay fertilidad y no se cae en negarse a la voluntad de Dios. La paternidad responsable comporta todo sobre una vinculación más profunda con el orden moral objetivo establecido por Dios. El ejercicio de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismos y para con la familia.
y para con la sociedad en una justa jerarquía de valores. Esto nos invita a tener una preparación antes del matrimonio, poder instruirnos en cuanto a nuestros deberes, dice el Papa, deberes para con Dios, para con nosotros mismos como pareja, en cuanto a la relación sexual y el amor, para con la familia, que es la finalidad del matrimonio, y para con la sociedad, acerca de la sobrepoblación. El Papa Pablo VI también esta encíclica, al final de esta encíclica, hace una exhortación, una invitación a los sacerdotes, a los obispos, como medios de comunicación, de instrucción para los fieles de la iglesia. Es el deber del sacerdote instruir y formar a las personas en cuanto a la metodología natural que es permisible por Dios. Hablar de lo lícito y de lo ilícito, tendríamos que hacer una lista tremenda de lo que no es permitido en cuestión a lo que es lícito dentro de la iglesia, que son los medios naturales. El coito interrumpido no es un método natural. Por ahí hay un texto bíblico que se encuentra, te lo voy a dejar de tarea, que lo leas en el libro del Génesis, capítulo 38, versículos 8 al 10, donde se practica la eyaculación interrumpida. Dice que cuando iba a eyacular este hombre los echaba en la tierra para no darle descendencia a su hermano por medio de su esposa. Su hermano había muerto dejándola viuda, y Dios le dijo que la tomara como esposa y que le diera descendencia a su hermano, pero él no quiso, porque dijo, no va a ser mi descendencia. Entonces no tiene caso, y cada que iba a eyacular los echaba en la tierra. Y obviamente esto no fue grato a los ojos de Dios. Les dejo de tarea, lean este texto, está en Génesis 38, 8 al 10, porque tampoco eso es permisible dentro del control natal. Mi hermano, hay cosas que, bueno, humanamente nosotros pensamos que no es malo, que no tiene nada de malo controlarse de esa manera, ni ligamento de trompas, ni vasectomías, espermaticidas, condones para hombre, para mujer, no sé, dispositivos ultrauterinos, nada, la pastilla, la píldora del día, absolutamente nada de ese tipo de preservativos, anticonceptivos son permisibles. La iglesia es firme y clara al declarar estar en contra de este tipo de métodos artificiales para el control natal. No están permitidos. Mis hermanitos católicos y de otras denominaciones, que se dan ciertos permisos por ahí, en serio es triste, es lamentable. Yo espero que no se dé mucho, sobre todo en líderes de las iglesias, sacerdotes y todo, que a veces llegan a flaquear un poco y a decir, bueno, no es tan malo. Mis hermanos, está claro, la palabra de Dios en el texto que hemos leído, el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral que hemos leído, y este documento del Papa Pablo VI, mi hermano, son un instrumento, una herramienta fuerte para poder tener conocimiento de todo ello. Y no solamente las personas que van a iniciar una vida matrimonial o a empezar a formar familia, sino para los que estamos ya viviendo ya con muchos años y que llevamos practicando muchos años este tipo de métodos. Yo les exhorto, tal vez ahorita no haya tiempo suficiente como para hablar un poquito más acerca del por qué no. Bueno, el por qué no está ya dicho, y es voluntad de Dios. Pero las causas o efectos que causan este tipo de preservativos o anticonceptivos, algunos incluso son abortativos. Ya habrá tiempo, esperemos poder hablar un poquito más acerca de el por qué, humanamente, ver el por qué no se deben utilizar estos métodos. Porque a veces como seres humanos somos necios y nos rebelamos. Si te está diciendo Dios que no es permisible, no, pero ¿por qué?
A ver, ¿por qué? ¿Por qué no es malo? Porque simplemente porque no es voluntad de Dios, porque Dios no lo permite, no lo ve de la manera que lo vemos nosotros. Entonces yo creo que a una respuesta del por qué no se deben utilizar es simplemente porque Dios no lo permite. Porque la iglesia ha sido firme en cuanto a esta declaración que viene de la palabra de Dios, no a métodos artificiales, anticonceptivos, preservativos, abortativos, ni nada de eso que impida la procreación. Ya habrá tiempo para esto, primeramente Dios estaremos